Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. En este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos. Estamos al aire en la segunda hora de Primer Movimiento a través de Radio UNAM, a través de TV UNAM. Saludamos a nuestros amigos que se integran a la comunidad a través del canal 120 del 20.1 de TV Abierta y de www.tv.unam.mx. Estamos platicando fuera del aire de a quién le tocó ser presidente de casilla, a quién le tocó ser funcionario, cómo le van a entrar, qué tipo de responsabilidades tiene uno cuando le entra a todos estos temas, Miguel Ángel Juárez. Sí, pues es histórico, es muy conmovedor la actitud de muchos ciudadanos junto en este proceso que es complejo, que es muy rico y que obliga a una reflexión no solo politizada, sino además muy ecuménica y muy puntual de cómo recibir las actitudes en casilla. Son fuertes, hay una tensión siempre presente durante varias horas, casi más de 12 horas para los que están como funcionarios de casilla, que siempre hay una sensación de que algo va a pasar siempre, ¿no? Algo va a pasar, algo como qué podría pasar, justamente es lo que nos preguntamos en una elección como esta, ¿no? Que nos ha dejado con tantas preguntas y que tiene como ejemplo al Estado de México, como ejemplo previo que muchos decían, pues tenemos mucho temor de participar en las casillas de distintas maneras por lo que se vivió en esta región del país. Ya lo iremos platicando porque hoy justamente continúa el taller de Cifra tu boleta, continuamos con distintas notas. Esta segunda hora va a estar tan rica como el día de ayer, que bueno, nos dejó un montón de comentarios. Repetimos nuestras redes sociales, @PMovimiento, / Primer Movimiento UNAM, teléfono 55 36 43 39, y sin más preámbulo, ¿sí? Nos vamos a nuestra nota del día. Primer movimiento. Nota nacional. El Instituto Nacional Electoral aprobó la instalación de 1,054 casillas especiales en todo el país, en las que podrán votar aquellas personas que se encuentren lejos de su domicilio, pero que estén registrados en la lista nominal. Cada casilla especial tendrá 750 boletas para cada cargo de elección. Los puestos de elección para votar en las casillas especiales dependen de la ubicación del votante y de la casilla, y estos son presidente de la República, diputados y senadores de mayoría relativa y representación proporcional. En las elecciones pasadas, las casillas especiales han generado controversia, ya que el número de boletas es limitado y se terminan a las pocas horas de iniciado el proceso, por lo que se recomienda acudir temprano a las urnas. El INE precisamente publicó en su página de internet un mapa para ubicar las casillas ordinarias y especiales. Aquí en la Ciudad de México serán instaladas 22 casillas especiales. A partir de las particularidades de este proceso electoral, disiparemos dudas sobre las casillas especiales, quiénes pueden votar, qué cargos, dónde serán instaladas, y para ello está el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el ITAM y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina. Bienvenido, Horacio, como siempre. ¿Qué tal, Daniel Saavedra Lladó, colaborador del portal de la Crónica de las Elecciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él es tesista en Ciencia Política en el ITAM y colaborador del Centro de Estudios Alonso Lujambio. Bienvenido. Gracias, buenos días. Estamos en este segundo día de taller para todos los que quieren llenar su boleta de manera correcta, para los que se quieren integrar al proceso electoral. ¿Cómo le entramos al tema de las casillas especiales? ¿Quién empieza? ¿Quién se arranca? A ver, yo diría para empezar que la ley contempla 4 tipos de casillas. Las casillas básicas, las casillas contiguas, las especiales y las extraordinarias. ¿Qué es lo que pasa? Cualquiera de los ciudadanos puede ver su credencial y se va a encontrar un número que es el número de la sección. Ese es, digamos, como la unidad básica mínima para ubicarte, y que además te sirve, por ejemplo, ahora que lo mencionó Luisa, para cuando entras al portal pones ahí el número de tu sección y te dice exactamente dónde vas a votar. Bueno, okay. Perdón, vuelve a explicar eso, porque Verónica Hernández justamente llamó para preguntar cómo consulta la ubicación de su casilla y corrobora la lista.
entonces, Sí, de una vez. lo más sencillo es te metes al portal de Ubica tu Casilla, del INE ubicatucasilla.mx, y ahí te va a aparecer un recuadro. Pones exactamente los 4 dígitos que corresponden a tu sección y ahí te va a aparecer, ¿no? Tienes que poner la entidad, ¿no? Digamos, el estado, el número que aparece en tu credencial para votar, que es la sección, y ahí te dice exactamente dónde vas a estar. También ahí viene, como lo mencionó Miguel Ángel en la introducción de la nota, la ubicación de las casillas especiales. Ahora, esto es importante porque la sección, repito, es como el nivel mínimo a partir del cual empiezan a determinarse el número de casillas. ¿Por qué hay casillas básicas y contiguas? Porque se supone que para que sea un flujo, digamos, ordenado de votación durante toda la jornada electoral, y si vamos a votar todos, pues en principio debe de haber unas 750 personas. Entonces, por ejemplo, si en un lugar donde antes era un terreno baldío, ahora aparece un multifamiliar, pues evidentemente van a aparecer un montón de electores. Entonces, por eso se hacen, digamos, estas divisiones o estos múltiplos por bloques de 750 personas. Entonces, los primeros 750 son la casilla básica, y luego la contigua 1, la contigua 2, y así. Ese es ¿Hasta cuántas contiguas puede haber? Pues tantas como necesario electores cubrir la sección. Exacto, electores aparezcan en una sección. Entonces, bueno, esas, digamos, son las casillas normales, por llamarlo de alguna manera, la gran mayoría de ellas, las casillas estándar. Luego están las especiales y las extraordinarias. Las especiales, en efecto, son para los electores en tránsito. Ahora vamos a hablar un poco más a detalle, dado que es el tema de la mesa. Y las extraordinarias son aquellas casillas que normalmente se ponen en lugares donde, por la complejidad geográfica, la complejidad territorial, sería como muy difícil que se llegaran a juntar estos 750 personas, y normalmente son en lugares, digamos, lejanos, apartados, mal comunicados, con poca infraestructura, pero, digamos, en la lógica de llevar estos derechos políticos a todos los ciudadanos, se ponen estas casillas. ¿Cuál es la naturaleza de las casillas especiales? Que en efecto, si estás fuera del lugar donde estás empadronado, tengas la posibilidad de ejercer algunos de los votos a los cuales tienes derecho, y hay unas reglas interesantes de qué sí puedes hacer y qué no puedes votar, en términos de dónde te encuentres el día de la sección electoral. Ajá. ¿Por qué no hay tantas casillas? Que eso es algo que comentabas tú, Miguel Ángel. Porque la lógica es, pues, vota en el lugar que te corresponde, y no porque, en el centro comercial, de aquí al lado, prefiero ir, y en lugar de ir al lugar que me corresponde, Porque pues nunca me queda más cambié mi cerca. domicilio, y entonces... Por distintas razones. Entonces, es de alguna manera flexibilizar este derecho de poder ir a votar, pero por otro lado, pues la lógica de la inscripción y de la actualización del padrón es que vayas a votar donde te corresponde, pues porque además, pues esas son las autoridades que te tocan. A ver, pero el caso de Faustino Contreras, que fue quien habló ayer, soy de Guanajuato, el 1 de julio voy a estar en la Ciudad de México, ¿dónde puedo votar? Bueno, puede revisar, el portal es ubicatucasilla.ine.mx, y en la primera casilla vas a buscar la entidad en la que te vas a encontrar el día de las elecciones, y abajo viene un apartado que dice: si te encuentras lejos de tu domicilio, acude a alguna casilla especial. Das clic ahí y va a aparecer la lista de casillas especiales para el estado que seleccionaste. Bien. Y en esta misma página puedes ver dónde se ubica tu casilla, igual poniendo el estado donde votas y el número de sección que aparece en tu credencial del INE. La lista nominal, la lista nominal, ¿dónde se consulta? O sea, saber que yo sí estoy registrado en esa casilla. Igual en el portal del INE. Okay. A ver, tenemos un ejemplo aquí aleatorio, pusimos un número al azar para ver qué pasaba, de ninguna credencial de nadie por aquí, y nos aparecen, dice, podemos Ciudad de México, un número cualquiera, y nos aparecen 3 casillas diferentes. ¿Qué ocurre en un ejemplo como este, o cómo se soluciona? Por aquí nos dice, la primera es en Hacienda de Santa Úrsula, la segunda es en Hacienda Salaíces, y la tercera es en Hacienda de los Morales. Pero pusiste casilla... Ciudad de México. ¿Pusiste un número de sección o
o pusiste el apartado de casilla especial? Ah, no, puse un número de sección. Es que seguramente lo que ocurre es que en esa sección hay una casilla básica y 2 contiguas, por Así ejemplo, es. ¿no? Ah, eso es La importante. casilla básica es la primera y después tiene 2 contiguas. C1, C2, es contigua 1, contigua 2. Exactamente. Excelente. Entonces, podemos consultar toda esta información desde ahora para estar Exactamente. prevenidos. Había una controversia interesante justamente ahora que empieza que estamos en pleno mundial. Había una crítica a todos los mexicanos que decidieron irse a Rusia a justamente disfrutar de esta experiencia. Aquí no se va a criticar quién se quiere ir, quién se quiere quedar, pero decían, se van y no van a votar porque el primero van a estar por allá, y muchos dijeron, no, ¿cómo no? Yo sí voy a votar porque desde el extranjero sí se puede votar, y otros dijeron, pues ya tendrías que haber votado, no te hagas, no me engañes. ¿Qué pasa con esta pequeña controversia? Bien, el procedimiento para el voto en el extranjero, las personas que, o sea, antes de febrero, si no mal recuerdo, tenían que o ya estar registrados o Ajá. registrarse para votar desde el extranjero. Y después, ya que quedaban en el registro de si voy a votar, se le pedía al INE, el INE enviaba un sobre al domicilio de las personas, pero tenían que decir, o sea, el domicilio donde residían, no el hotel donde van a estar hospedados en el mundial. Ajá. Y los votos tienen que llegar aquí a México el día 30 de junio antes de las 8 de la mañana para que los reciba el INE. Todos los votos los lleva a una bodega que está en Tláhuac y de ahí los van a llevar entre el 29 en la noche y el 1 de julio. Ajá. Los van a llevar al TEC Ciudad de México, que es donde van a instalar casillas para contarlos. Sí, si es el INE, no vale, o sea, tampoco te pueden ir persiguiendo por Ajá. por el mundo entero. Cada quien toma sus decisiones, eso sí es una decisión personal, pero hay casos especiales. Sí, ahí la cosa era que tenías que solicitar que te dieran A la de baja, vez ya. digamos, del padrón general donde estamos todos los, digamos, mexicanos en territorio nacional, para meterte en el padrón de los mexicanos residentes en el extranjero y en efecto avisar dónde ibas a estar para Pero que te llegara tampoco la eres boleta. residente. ¿Mm? Tampoco Si estás serías de turista, o sea, no tampoco eres eres residente. residente. Exacto, no, estos claramente no van a votar, digamos, los que andan. Cada quien decidió. Exactamente. Pero las casillas especiales han sido un problema en otras elecciones. Lo mencionaban Luisa y Miguel Ángel en el arranque. Ha habido problemas de que se acaban las boletas, ha habido Así es. problemas de que es insuficiente, demasiada la demanda. ¿Esto está contemplado? ¿Sabemos si se va a tomar alguna previsión? Mira, en realidad el asunto tiene que ver, insisto, con incentivar que vayas a votar en la casilla en la cual estás inscrito. Entonces, ¿cuál es la regla en general? Los 300 consejos distritales pueden aprobar un número de casillas especiales durante el proceso electoral, que el máximo son 10. La verdad es que nadie llega a 10 casillas porque si no se incentivaría demasiado tener pues una cantidad brutal de casillas especiales. Entonces, solamente cuando se justifica, digamos, plenamente que debe haber alguna casilla especial se pone. Entonces, Miguel Ángel daba cuenta del número que se van a instalar, que es relativamente bajo, y sí tiene que ver con este derecho de algunos que puedan ir como electores en tránsito a votar, pero si se abre demasiado se convierte en turismo electoral, ¿no? Y la cosa es no incentivarlo y pues justamente si es un número limitado de boletas, son las mismas 750 y se acaban rápido, por eso la sugerencia de ir a votar temprano. Pues, Solo eso, es incluso muy para los oportuna. habitantes de la ciudad, digamos, si alguien vive en Gustavo Madero pero trabaja en Tlalpan y no tiene permiso de faltar a trabajar ese domingo, puede votar en alguna casilla cercana Fíjate, dentro de la misma Ciudad de México. Les voy a leer porque esto es bien interesante. Sí. De Sí, nueva por cuenta, pensemos que esto es un nivel, digamos, de geografía electoral que empieza por la sección, luego va por el estado, luego por, distrito, circunscripción, porque hay que tomar en cuenta que el país está dividido en circunscripciones y luego el territorio nacional. Entonces, fíjense nada más porque es interesante. Dice, si el elector se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su distrito, puede votar por diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, por senador de mayoría relativa y de representación proporcional y por presidente de la República, ¿no? Esto es, estás fuera de tu sección, pero relativamente cerca. Ahora, si el elector se encuentra fuera de su distrito, pero dentro del estado, puede votar por diputados por el principio de representación proporcional,
por senador de mayoría relativa y de representación proporcional y por presidente de la República. Otro supuesto, si el elector se encuentra fuera de su entidad, pero dentro de su circunscripción, o sea, estás en Acapulco, ¿no? Pero estás inscrito en la Ciudad de México, puedes votar por diputado, por representación proporcional, por senador, por representación proporcional y por presidente. ¿Y por gobernador? ¿Nunca? No, el asunto es que ¿Solo si estás en tu sección? No, estos son específicamente para elecciones federales, ¿no? Okay. Exactamente, son elecciones Las federales. especiales son federales. Exacto, las casillas especiales son para estos rubros que acabo de leer, son específicamente qué puedes votar y no de presidente, diputados y senadores. Ojo, no es que existan 5 boletas, no es que haya una boleta especial para diputados de representación proporcional o una boleta para diputados de mayoría relativa, sino que el presidente de casilla va a marcar específicamente para qué puedes votar. Y dependiendo aquí del menú a la carta, si estás fuera de tu sección, pero dentro de tu distrito o de tu estado o de tu circunscripción, ¿no? Entonces, Claro. es en la lógica de tratar de ampliar derechos y no solamente que pudieras votar si estás fuera de tu sección solamente por presidente de la República. Entonces, aquí, digamos, el espíritu de la ley, si lo podemos llamar así, es que, pues puedas votar por, no sé, senadores de representación proporcional, que es una lista nacional, ¿no? Entonces, pues ahí sí, digamos, no importa que te hayas movido un poco, ¿no? Hay una preocupación de muchos de los que hacen comunidad con nosotros justamente de que distintos eventos alrededor de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo en general, por ejemplo lo del mundial que comentábamos hace un rato, hagan que las personas no voten en la casilla que les toca, porque les da miedo que las personas en su comunidad, por ejemplo, los vean que van a votar por cierto partido, o porque se fueron a ver el fútbol y entonces no están en su casa y ya les dio flojera irse para allá. Hay muchos factores que harían que las personas no quisieran ir a votar a la casilla que les toca, ¿no? En una elección como esta. Y de pronto hay quienes dicen, ¿eso realmente podría afectar un resultado en las elecciones o no es algo que realmente se esté considerando? Es que, o sea, pensando primero, Así la parte ya del fútbol, extremo, no. son 2 horas de partido y las casillas están abiertas desde las 8 de la mañana hasta la tarde, entonces no veo que eso sea un impedimento. No es Hasta como las que en 6. nuestro país la gente se Ajá. ponga a fiestear cuando va al fútbol ni nada por el estilo. A ver, No, hombre, no. El Bueno, sistema pero- está diseñado para que te las Ok. ingenies y Ajá. votes. Ok. Sí. Luego, ¿puedes repetir el otro punto? Sí, personas que dicen, yo no quiero votar en la casilla que me toca porque Ajá. sé que me está viendo toda la comunidad cerca de la que vivo y a lo mejor hay un trato de que todos iban a votar por tal partido y yo no quería votar por y entonces me voy a otra casilla. Pero dentro de la mampara, lo que pasa entre tú y la boleta, Ok. nadie lo sabe. Nadie lo sabe. En teoría nadie lo debe de saber, ¿no? Exacto. No, tú doblas la boleta, la entregas en la urna y cuando cuentan los votos, además aparecen los números. Entonces, Hay en las 749 por uno y Pues uno por otro y quién sabe. ¿Y quién sabe quién va a ser? Hay- hay Cuando una- votes, pero cuando votes en tu sección vas a votar por jefe de gobierno, vas a votar por alcaldes, vas a votar por regidores. En el caso de la Ciudad de México, Sí. si tú votas en la sección que te corresponde y en Es esta todo. ciudad que hay 6 elecciones, te van a dar las 6 boletas para Ujú. votar por los 6 tipos de elección. Hablando de si se puede entrar o no solo a votar, aquí Yolanda Margarita nos llama desde el Estado de México, le mandamos un abrazo y dice, ¿cómo puede votar una persona anciana en silla de ruedas? ¿Alguien puede ingresar a la casilla con ella? Si las personas que requieren algún tipo de apoyo, Asistencia. Ujú. de asistencia lo pueden hacer. Pero siempre la lógica es que el elector vaya de manera individual, le den las boletas, que se meta dentro de la Ujú. mampara que tienen estas cortinitas y en secrecía pueda votar. Es interesante también aquí mencionar que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México va a haber una mampara del Instituto Electoral de la Ciudad de México y una del INE. Da Ajá. exactamente lo mismo en cuál de las dos vayas a votar. Entonces, para Ok. pues dependiendo si ves que hay menos gente en la de en el IE de la Ciudad de México o en el INE, pues ahí te metes Es en la igual. mampara, da exactamente lo mismo. Incluso el INE implementó una estrategia para asegurar los derechos políticos de todas las personas con discapacidades, donde están asegurando dar, por ejemplo, mamparas más pequeñas para que se coloquen en las piernas, las personas en silla de ruedas, y ahí puedan tachar sus boletas, o plantillas braille para asistir a las personas con problemas en la vista,
y la idea es que el mayor número de mexicanos pueda votar. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de los más jóvenes? Estábamos recordando a algunos de los que hacemos este programa justamente nuestra experiencia como primeros votantes. Y lo que nos pasó la primera vez que nos metimos a una casilla a votar y decíamos, ¿y será que le taché bien? No le taché, no, ya me equivoqué, no, ya la rompí. Y que quieres salir corriendo por tu mamá, tu papá, tu primo, tu tía, tu cuate, a que te diga, sí, está bien, aunque sea. Y a lo mejor no quieres que vea lo que hiciste, pero que te ayude en el proceso. ¿Eso se vale? No, yo diría ¿Ya que no ahí se vale? sí, no. Si la rompes, te amuela. No, o sea, si ya puedes votar. Coleta rota es nula. Te ya tienes que hacer caminas. cargo de tus Tú decisiones. votaste Haz por bien tu primera vez en tarea. 2006, Luisa. Así es, por primera vez en 2006, por ejemplo, ¿no? Pero, o sea, la experiencia era, quiero que salga perfecto y que la crucecita quede bien. Ahora ya no es crucecita, como lo decíamos el día de ayer. O Ahora no es necesariamente. nubecita, estrellita, Palomita. asterisco, Palomita, apodo, nombre. Se vuelven más complicadas las opciones. Y los más jóvenes a lo mejor dicen, ¿y ahora qué? Ni modo, les toca solos. Sí, claro. Es Órale. un acto estrictamente, A definir. digamos, privado, salvo, digamos, los casos excepcionales que requieren algún tipo de asistencia, ¿no? Ujú. También es importante Ah, señalar, bueno. por ejemplo, que hubo una discusión importante sobre el voto trans, esto es, debe haber completa libertad para que en la casilla, independientemente de que la imagen no concuerde con la fotografía de la persona, pues tiene todo el derecho de ir a votar. Entonces, Ok. se están contemplando este tipo de casos excepcionales para que extender la universalidad del derecho de ir a votar, ¿no? En el caso trans, digamos, pues si vas con gorra de béisbol, lentes oscuros y una barba postiza, pues no. Sí, la idea es tratar de obviamente, pues para eso es la identidad cotejo, que viene en ¿no? la fotografía, ¿no? Digamos, ¿no? Digo, muestra tus rasgos para que en la casilla no haya duda de que en efecto, pues eres tú, ¿no? Por más que hayas cambiado. La Está gente bueno, que está cumpliendo una condena en la cárcel o en algún sitio de readaptación, ¿vota? Pregunta Ricardo Matamoros. No tiene derecho. No. Pierden sus derechos, entre ellos derechos político-electorales y obviamente la libertad por estar bajo presos y no pueden votar Exactamente. ni ser candidatos. ¿Hay algún otro grupo que no pueda votar? Pues no, en principio esos son los que, si perdiste tus derechos político-electorales por estar purgando una condena, pues ahí quedas fuera, ¿no? Nos preguntan por una cartilla para votar en contra del maltrato animal. ¿Alguien sabe? Es algo que han difundido en redes sociales, pero no hay Pero puede ser en Ecuador, porque no dice nada. O sea, al menos no, sí lo llegué a ver, algunos contactos lo compartían, pero no va a haber ninguna consulta en esta elección. Las consultas pasan un proceso bastante largo donde interviene el INE, interviene la Suprema Corte para validar la pregunta. Tiene que coincidir con el día de la votación y no está previsto nada de esto para esos comicios. Suena como noticia falsa de alguna otra latitud. En el caso de las casillas especiales, si uno vota en una casilla especial, ¿queda como abstencionismo en la casilla, en la sección a la que uno pertenece? Sí, queda como que no Como una votaste, pues, abstención. exacto. Pero, digo, votarías en la casilla especial. Entonces, ahí se va a consignar, digamos, quién votó y cuál es el tipo de elección, porque evidentemente no puedes votar en las dos casillas, digamos. La primera previsión que tienen los funcionarios de casilla en casillas especiales es ver que en efecto no tengas entintado el dedo, ¿no? Digamos, que te hayan puesto el líquido indeleble y así se garantiza de que puedes votar porque eres un elector en tránsito, ¿no? Ya, muchas gracias. Frida Saldívar ya nos hizo la acotación. Borrachos, drogados, etcétera, dice Frida Saldívar, tampoco pueden votar. Sí, cierto. O sea, pero el asunto es que no estás descalificado desde antes, a priori, ¿no? sí. Exacto, Ajá. sí. Si el presidente de la casilla te negaría el... Sí, no puedes el llegar acceso. armado, ¿no? Digamos, en estado de interdicción, ¿no? Digamos, haciendo un escándalo, pues ahí sí, ¿no? Inclusive pueden llamar a la fuerza pública, claro, para Ahora, convenir el orden. sí, ¿qué pasa con los protocolos, digamos, los protocolos de seguridad que tienen que conocer los funcionarios, los presidentes de casilla, todos los que estén integrados, digamos, en este proceso? ¿Cómo le hacen si de pronto alguien cacha que llega alguien con el dedo doble pintado y que quiere hacer alguna triquiñuela o que
que lleguen borrachos o que llegan drogados o que simplemente llegan enojados. ¿Qué se hace? ¿Qué protocolo Yo hay? te diría que en principio pues tiene que imperar el Ujú. sentido común, ¿no? Decirle, a ver, señor, señorita, lo reconvenimos Así de a que... buena onda. Y si no, los funcionarios de casilla, los presidentes, por ese día son autoridades electorales, entonces tienen toda la Órale. posibilidad, la facultad de llamar, de acudir a la fuerza pública, pues para que justamente reconvengan el orden y que se pueda desarrollar la votación durante la jornada electoral en beneficio de los demás ciudadanos en completo orden, ¿no? Preguntan ¿qué pasa con la gente que quiere votar pero no puede salir de su casa, que tiene algún problema de salud, etcétera? Bueno, un caso similar, en algunos hospitales se implementó una urna que Ujú. va a circular dentro de los cuartos para las personas que están internadas o los familiares que no pueden separarse de sus familiares enfermos. Pero esto nada más es como la primera vez que se va a hacer, es un programa piloto Así y va es. a ser en, si no me recuerdo, un hospital de cada una de las 32 entidades. Exacto. Entonces, mira, es que, a ver, el asunto sí es un hecho que está Órale. pensado para que el ciudadano vaya a la casilla, porque recordemos que todo esto, que es un compendio de legislación electoral, está basado, cada artículo es producto de una profunda desconfianza. Entonces imagínate que tengamos urnas circulando, urnas itinerantes, pues dando vueltas por ahí, eso se prestaría a una enorme suspicacia. Entonces, por primera vez, esto no existía y es importante señalarlo, está este programa piloto para que una urna en un hospital especial seleccionado en cada uno de los 32 distritos pueda, justamente la gente que tiene este impedimento de no poder levantarse de la cama, o los familiares, o los médicos, enfermeras que están de guardia ese día, puedan eventualmente votar. Entonces, vamos a ver cómo jala. Esto es algo que ya está contemplado en muchas legislaciones en el mundo, para ver si en efecto superamos la desconfianza de los partidos, superamos la desconfianza ciudadana, y ver si eventualmente esto se convierte en algo a aplicar de forma más generalizada para futuras elecciones. Pero es un programa piloto. En realidad es en el margen y muy poca gente se va a beneficiar de eso, ¿no? Pregunta Sasube, ¿las boletas tendrán además del nombre las fotos de los candidatos? No. No, solamente los emblemas de los partidos o candidaturas independientes y los nombres más el nombre del partido y el nombre del candidato. A veces apodo, ¿no? Que también está Ajá. permitido, bien impreso en algunos casos en las boletas. Y por ejemplo, Querétaro contempla para algún tipo de elección que aparezcan las fotografías. A nivel federal, no, digamos, solamente están los logos de los partidos y los nombres de los partidos. A nivel federal no está contemplado que aparezcan las caras en la boleta. Pregunta Ricardo Valdés, ¿en otras ocasiones se han organizado ejercicios de votación o consulta para niños? ¿Va a haber algo similar? Sí, pero porque esta es la elección más grande en la Sí. historia democrática de México, no se pudo llevar toda la logística de preparación de la consulta infantil juvenil. Y esta será lo tiene Noviembre. previsto en noviembre el INE realizar. Ok, y luego dice que Quetzalcóatl, hay que procurar no llevar niños, ahora los mapaches ocupan niños para verificar por qué partido votaste. Yo creo que los niños deben ir a las casillas y deben acostumbrarse a que el Claro. voto es un ejercicio democrático. Que algún día lo harán, Que exacto. algún día lo harán. Ujú. ¿Qué tan cierto es la crayola que se borra, Omar Saldívar? Ya No se borra. No se borra. Hay pruebas, de hecho salió Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, a marcar una boleta y les dio a muchos periodistas que estaban cubriendo en ese momento la nota, muchas gomas de diferentes, gomas blancas, de Calibres. migajón, la de 2 colores, Ajá. azul con rojo y todo, y todos trataron de borrar la boleta. En las gomas que alcanzan a quitar un poco de la marca del crayón, la boleta se daña. Y una boleta dañada es una boleta que se anula. Entonces hay certidumbre en este caso. Si uno ve gente con listas de acarreados, ¿qué puede hacer el INE? Pues en realidad tendría que denunciarse a la FEPADE, pero el asunto es que en la gran mayoría de las casillas que son estas, las básicas, las contiguas y demás, pues no pueden ir precisamente acarreados de fuera de la sección, Ujú. ¿no? Digamos, si tú te organizas con tus vecinos y vas a votar después del partido o antes de comer o lo que tú quieras, bueno, pues está muy bien.
Pero el asunto es que solamente pueden ir a votar los que están habilitados para esa sección. Podría darse el caso, ya que hemos hablado de eso, de acarreados en casillas especiales. Entonces, bueno, pues la lógica sería que los ciudadanos que en realidad lo requieran, pues que en efecto vayan a votar y eventualmente ver si se da cualquier tipo de prácticas, pues eventualmente hablar a la FEPADE que va a tener, digamos, todo un despliegue, ¿no? Para justamente tratar de evitar que se realicen este tipo de conductas, ¿no? Hay muchas quejas alrededor de la Sí. FEPADE, por supuesto, muchas quejas que se hacen con la FEPADE, muchas quejas que uno tiene sobre la FEPADE, me quejé, dije, hice y nadie me hizo caso y van 6 años y sigo teniendo de presidente Enrique Peña Nieto y no entiendo por qué, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos una denuncia a la FEPADE o cuando decimos, acabo de ver esto y esto y esto, ¿cómo le doy seguimiento? Sé que tenemos que hablar, por supuesto, con alguien de la FEPADE, pero a nosotros, ¿qué nos tocaría o cómo tendríamos que hacerle? Sí, la verdad es que tal vez, digo, no tal vez, hay como un choque de expectativas entre lo que podría ser la FEPADE y la percepción ciudadana. ¿Por qué? Pues porque no ves así que digas, híjole, que trasciendan noticias de se consignó a determinado ciudadano o a determinado representante de partido o a determinada persona por haber cometido un ilícito. Y sí, digamos, en efecto creo que hay falta reforzar un diseño institucional para tener una FEPADE pues mucho más activa y eficiente, ¿no? Las boletas robadas de Macuspana, ¿qué hacemos con eso? ¿Quién le entra? Bueno, ayer ya dijeron Ahora que sí. van a buscar la reimpresión de las boletas. O sea, no son muchas las que... 11,000. Entonces sí pueden reponerlas. Fue el día de ayer, 25, que es el primer día que inició el reparto de materiales electorales. Entonces todavía pueden llegar entre el 25 y el 30 a los presidentes de casilla. Entonces todavía hay tiempo para reponer estos materiales. La impresión de las boletas federales es responsabilidad del INE. Y de las boletas locales es del OPLE de Tabasco. Entonces ya tendrá que coordinarse y volver a armar los paquetes. ¿Y qué pasa con las robadas? ¿Alguien las puede tener en la bolsa dobladas y duplicarlas? ¿O qué pasa con eso? Yo te diría que de entrada es difícil que se puedan usar. ¿Por qué? Porque pues, ni modo que llegues tú a votar, ¿no? Le digan, no, gracias, traigo la mía. Exacto, ¿no? Traigo las mías. O en lugar de meter una en la urna, pues metas 40. O sea, digamos, ese tipo de cosas son muy visibles. Porque lo que sí haces de manera privada es tachar, ¿no? Digamos, votar, cruzar la boleta. Pero lo que es público es el momento en el que la depositas. Entonces, pues si tú de repente tratas de agarrar todo ese bonche de papeles. Para empezar, la ranura de la urna está pensada para que quepa la boleta doblada sin problemas, pero no para que quepa, digamos, un bonche de boletas, ¿no? Hablábamos fuera del aire, me da un poco de pena, Luisa, pero creo que voy a traer a tu papá a la conversación. Hola, papá. Buenos días. Porque hablábamos fuera del aire justamente de esta participación ciudadana que ejercen muchas personas con esta idea de yo quiero estar ahí, porque yo no quiero que me cuenten. ¿No? Y ¿qué implica eso? Cuéntanos, Luisa. Pues ahora sí que háblenle a mi papá y pregúntenle. No, el caso de... Mi papá va justamente a estar como presidente de casilla. Creo que son muchas personas las que hacen esto con mucho orgullo y con mucho temor también por lo que se ha experimentado en otras regiones del país. Por lo mismo, ahora sí que se celebra cuando alguien dice yo lo quiero hacer y no cuando lo obligan a que lo haga y esa persona va con la mano temblorosa y dice yo no quiero, ¿no? ¿Qué hacemos con todas estas personas que lo van a hacer con temor y que realmente pues tienen por ahí muchas dudas y nosotros también las tenemos? ¿Qué se hace? Ahora sí que los apapachamos y ya, o cómo la comunidad que está alrededor de los presidentes, de los funcionarios, tendrá que apoyarlos justamente en temas de seguridad y de otras cosas. Pues mira, de entrada es importante señalar que esto se divide en dos grupos. Alguien que eventualmente quisiera participar, ¿no? Que quiera ser parte de la historia de la contribución ciudadana, que digas, no, bueno, pues yo quiero ser funcionario de casilla. El asunto es que tu voluntad no basta. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Sí. Como la legislación electoral es producto de una serie de ladrillos bien pegados por el cemento de la desconfianza, no cualquiera puede ser funcionario electoral, sino que se somete, para empezar, a un doble sorteo, ¿no? Que es
el apellido paterno y el mes del año en el que naciste. Entonces, a partir de ahí, digamos, de esa sección, de ese listado nominal, se empieza a cortar y preguntar a partir de la lista quién puede ser apto para ser funcionario de casilla. Porque si tomáramos, por ejemplo, el criterio de que, bueno, vámonos por orden alfabético, pues todos los de apellido A, por ejemplo, pues serán siempre funcionarios de casilla. Entonces, es una combinación de que tal vez tú quieres, pero pues no puedes porque no fuiste llamado por el INE a ser capacitado, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez que hacen este primer sorteo, esta primera insaculación, se hace la capacitación, se ve quiénes son los funcionarios más aptos y ya al día de hoy, pues ya todo el mundo debe tener claro su nombramiento, si vas a ser presidente, si vas a ser secretario, si vas a ser escrutador y si vas a ser suplente. Y bueno, en efecto está esta duda, este temor en el ambiente, pero yo creo que lo importante es entender que es un ejercicio masivo ciudadano y que no están solos, que van a haber miles, millones de mexicanos que van a acudir de manera masiva, copiosa a la jornada electoral y pues hay que apoyarlos, ¿no? Oiga, le vamos a tener que dar la vuelta otra vez a un tema que sigue ahí y seguirá. Yo creo que lo vamos a hablar los 5 días de taller. Dice Marcela Vega, ayer ya no entendí cuántos votos cuentan si marco 3 taches en la boleta. No, pero ella dice 3. 3 depende. taches, un Se voto. puede... Sí, tenemos que partir del principio de un voto una persona. Ajá. A partir de ahí. O sea, tú, por ejemplo, no sé, está pensando en la boleta presidencial o en la boleta para senadores, en que están postulados por 2 o 3 partidos, algunos candidatos. Ajá. ¿Qué sucedería o sea, si tú votas por cualquiera de los 3 candidatos de las coaliciones, tachando 1, 2 o 3 de los emblemas que los postulan, es un voto para ellos, ¿Para qué partido? para el candidato? Ajá, Es que, pero... o sea, cuando cuenten los votos, va a aparecer, por ejemplo, el caso de Ricardo Anaya, que es el primero que aparece en la boleta, Ajá. que está postulado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Ajá. En las actas y en todos los documentos que se coloquen en la casilla donde se muestran los resultados, va a aparecer Ricardo Anaya, PAN, Ricardo Anaya, PRD, Ricardo Anaya, Movimiento Ciudadano, después las combinaciones 2-2 y después los 3. O sea, va a haber 7 casillas para Anaya marcadas en los resultados 7 opciones de voto. y se van a sumar después para dar la votación para él. El mismo caso de López Obrador y de José Antonio Meade. Ok. Donde sí puede haber un poco de diferencias es cuando están coligados para diputaciones o para senadurías. ¿Por qué? Porque las listas de representación proporcional están separadas por cada uno de los partidos. Cada partido presentó su lista, pero puede presentar candidaturas comunes en los candidatos de mayoría relativa. Ajá. Entonces, ahí sí, como votes o como, por ejemplo, nada más taches un partido, estarías votando de alguna forma por esa lista, además del candidato por el que estás votando. Exacto, por ejemplo, te pongo el caso, Xóchitl Gálvez, es Ajá, candidata, por ejemplo, es el número 1 de la lista del PRD, Ajá. pero también está en la fórmula de candidatos de mayoría de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, son pocos casos que, bueno, pero digamos, existe la posibilidad que puedas ir por mayoría relativa o por representación proporcional. Pero volviendo al punto, es que insisto en algo que dije ayer, no es que si tú, por ejemplo, quieres votar por López Obrador, por decirte, Sí. y que votas por Morena, por Encuentro Social y por el PT, no es que tengas 3 votos que se vayan a ir por Andrés, es solamente un 1. voto. O si lo quieres ver así, el asunto es que si votas de esa manera, estás votando por 1/3 de cada partido. ¿Por qué? Porque volvemos al principio básico de que cada ciudadano, cada cabeza es un voto. Entonces, el asunto es que hay distintas maneras de contar los votos para los candidatos. Esto es, a través de votar por un solo partido, por 2 partidos o por los 3 partidos de la misma coalición. Lo que sí anula tu voto es que revuelvas y votes por
partidos de distintas coaliciones. Sí. Eso sí anula tu voto. Se habla en muchos medios de que esta va a ser una elección de candidatos y no de partidos, ¿no? Es algo que se dice en muchos espacios, pero hay otras voces que dicen, pues no, porque esta es una elección en la que yo puedo aniquilar a los partidos que no me caen bien, ¿no? Yo los puedo castigar diciendo, pues le doy es el mismo candidato, pero le doy tachecito al otro, ¿no? Exactamente. Y entonces tú no tienes votos y no tienes registro y aunque te pegaste este partido ya no vas a quedar. Esto es interesante de la posibilidad del elector de decir, bueno, yo quiero votar por este Ujú. candidato, pero a través de qué partido o de qué partidos, ¿no? Y en ese sentido, poner a cada uno de los socios de coalición, pues en el tamaño y en el lugar que le corresponde, ¿no? Ayer justamente tomábamos el ejemplo de PAN-PRD y de cómo la militancia del PRD había disminuido y que había quienes decían que si no se votaba por el PRD casi que podía perder el registro en una situación muy dramática. Pero no es el único caso. Por ejemplo, el Partido Encuentro Social en diferentes regiones del país, ¿qué tanto puede o no perder? No, pues no diría que todo, pero si la mayoría de votos sería para Morena, si no me equivoco, o en el caso de los que vayan a votar por, no digo que de la elección en general, ¿qué pasa con Encuentro Social, por ejemplo? ¿Se podría ir? Un partido que no alcance el 3% de la votación efectiva a nivel federal, ya sea en alguna de senadores, para diputados o para la presidencia, pierde el registro nacional. El 3%. El 3%. Lo vamos a dejar aquí, guardamos las preguntas. Jorge Morán, Adriana Sánchez, hay varias por aquí, hay varios comentarios sobre las boletas. Hay un GIF de Mapache, que es una cosa preciosa. En fin. Mañana seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Horacio Vives, Daniel Saavedra, por esta conversación. Vamos juntando las preguntas, vamos juntando los comentarios y nos vemos mañana. Con todo gusto para seguir contribuyendo al voto informado con la comunidad de Primer Movimiento. Muchas gracias. Gracias a ambos. Muy buena conversación. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Primer movimiento. Nota internacional. Al cumplirse 2 años del referéndum en el que los británicos aprobaron la salida del Reino Unido de la Unión Europea, miles de personas marcharon por las calles de Londres para exigir una votación sobre el acuerdo que finalmente se alcance con Bruselas. Algunos de los temas son los acuerdos comerciales, derechos de ciudadanía y el compromiso para el pago que Londres deberá realizar al bloque comunitario. Las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea se han estancado a 4 meses de que el acuerdo deba estar terminado, mientras al interior del gobierno de la primera ministra Theresa May hay 2 posiciones sobre la relación con Bruselas. Una, dura, entre comillas, que promueve la ruptura sin acceso al mercado único y a la unión aduanera, y la otra que es la salida suave, también entre comillas, porque ninguna es, ahora sí que ni muy ni tan, hay que ir estudiándolas, y justamente esta salida suave busca una cercanía en materia comercial. El 23 de junio de 2016, los británicos aprobaron el Brexit con el 51.9% de los votos. Eso fue en un proceso que se espera culmine en marzo de 2019. A partir de estas notas sobre el Brexit, realizaremos un análisis del proceso, en qué va, quién está a cargo, cómo repercute en la vida política británica, y está con nosotros el doctor Javier Oliva, él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, doctor Oliva, muchas gracias por su participación. ¿Qué tal? Buenos días y saludos al auditorio de Primer Movimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿En qué vamos con el tema del Brexit, querido Javier Oliva? Bueno, mira, fíjate que es un proceso muy complejo porque incluso han surgido 2 partidos políticos. Uno se llama la Vuelta en U, es decir, tratan de llamar a un segundo referéndum en donde se derogue la decisión del Brexit. Y por el otro lado están todos los procesos de negociación que tienen que ver con los organismos de gobierno de la Unión Europea, incluyendo las Fuerzas Armadas. Entonces, se está volviendo muy complejo, además por el tema de la inmigración, porque, por ejemplo, nada más solo en el caso de España, se calcula que hay 1 millón de ingleses que viven en España. Es decir, ¿qué va a pasar con los derechos de estos ingleses una vez que el Reino Unido salga de la Unión Europea en términos de migración, pago de impuestos, tenencia de bienes inmuebles, etcétera? Entonces, se está volviendo muy complejo y esto está llevando a ciertas fuerzas políticas que lamentablemente no está encabezando el Partido Laborista, que digamos
ser un partido de cierta izquierda progresista, y en cambio sí están surgiendo movimientos políticos que están llamando a una reivindicación de cómo se puede replantear esta salida de la Unión Europea. Interesante es lo que nos estás planteando, Javier. Hay una respuesta internacional, o por lo menos una lectura internacional que también ha dado mucho de qué hablar. ¿Qué está pasando justo con la mirada de los otros países hacia este asunto del Brexit? Aquí hay que señalar que, por ejemplo, en términos de la economía de la Unión Europea, el país que más aporta al Producto Interno Bruto de la Unión Europea es justamente el Reino Unido. Pero además el Reino Unido tiene problemas de secesiones muy importantes. Ujú. Tenemos el caso de Escocia, tenemos el caso, obviamente, la única frontera terrestre que tiene el Reino Unido es entre Irlanda e Irlanda del Norte. Y también ahí está habiendo una negociación muy intensa, difícil, sobre el tema de cómo van a pasar no solamente a las personas, sino además las mercancías. De tal suerte que en este momento no sería muy lejano pensar en unas nuevas elecciones, unas elecciones extraordinarias, es decir, fuera del periodo normal, que es de 5 años, en donde se busque un gobierno menos polarizado con el proceso de negociación. Y ahí el partido gobernante, que es el Partido Conservador de Theresa May, francamente tendría muy pocas posibilidades de refrendar su mayoría, muy breve por cierto, y en cambio sí podrían surgir fuerzas políticas alternas, no necesariamente vinculadas al bipartidismo tradicional británico, en donde lo que se busque es una manera de mantener no tanto el libre comercio, sino como el libre flujo de personas. Este es el punto fundamental. Ujú. Todas estas personas que están, que tienen derechos que corresponden a la Unión Europea son cerca de 3 millones. ¿Cómo se procede? Esta es la parte que usted hablaba de la migración, doctor. Es una migración diferenciada, influye en las decisiones que se tomarán hasta 2019. ¿Cómo funcionan esta gran masa de inmigrantes? Bueno, las tasas de migración intraeuropeas, es decir, de los países que forman parte de la Unión Europea, no necesariamente están controladas. Digamos que tienen cierto tipo de conteo, pero no están controladas. Lo que sí está afectando a la política de la Unión Europea es la migración forzada de los escenarios bélicos o inestables, como pueden ser Libia, como puede ser Siria, Afganistán, Sudán, etcétera. Pero hacia el interior de la Unión Europea las tasas de migración solamente son contabilizadas. Incluso cuando, por ejemplo, se levanta un censo, sea en Francia, en Portugal o el Reino Unido, todavía dentro de la Unión Europea, o en Italia, no se hacen preguntas respecto de la raza o procedencia o la creencia religiosa, justamente para evitar segregaciones o prejuicios en el manejo demográfico. De tal suerte que en este momento en la Unión Europea este tipo de criterios no aplican. Ahora, para lo que sucede en el Reino Unido, que además, hay que decirlo, también es muy importante, se ha quedado sin su aliado transcontinental, que es Estados Unidos. Uh-huh. Este aislacionismo, incluso en términos geopolíticos, porque justamente el Reino Unido es un archipiélago, Sí. Al quedarse fuera del mercado europeo, fuera de las dinámicas migratorias, hay otros aspectos que pareciera que no son muy importantes, pero tenemos el Eurostar, este tren que pasa por debajo del Canal de la Mancha y que es un flujo migratorio muy importante, que todos los días tiene decenas de corridas, es decir, de vueltas y regresos a París y a Londres, y que implica un proceso de integración con o sin Brexit, por ejemplo. Sí, todo se enmarca en una discusión que se está dando, de la que hablaremos en otros momentos, Javier Oliva, pero que se enmarca en esta discusión de quién son los migrantes, por qué nos tenemos que ocupar, y en una discusión del Estado-Nación que se está dando no solo en el Reino Unido, digamos, esta es una exacerbación de ese problema, pero que se está dando en Austria, en Hungría y de muchas otras maneras.
Sí, digamos, Luisa, ¿verdad? ¿Sí eres Luisa? No, Juana Inés. Juana Inés. Ay, perdón, Juana Inés, perdón. Es que, perdón. Hablamos parecidos. Bueno, tienen voz. Cuéntanos, No, Javier. Aquí el punto, hay que recordar que el Brexit tiene muy buena parte de su origen en el tema migratorio. Es decir, los euroescépticos, que se le conocen así, se lanzaron en contra de los flujos migratorios, incluso intraeuropeos. Entonces, no es de llamar la atención que aún siga este tema discutiéndose, y va a parecer un tema un poco frívolo, que me disculpen mis amigos de Radio UNAM, pero por ejemplo, el hecho de que uno de los integrantes de la Casa Real se haya casado con una muchacha no inglesa y no necesariamente de la misma pertenencia étnica, también implica una flexibilización en los criterios de lo que puede ser la opinión pública británica, porque la verdad es que la corona en el Reino Unido tiene una muy amplia aceptación y base social, de tal manera que también son criterios que deben de considerarse al momento del análisis y la polémica en estos temas. Tenemos casi que cerrar esta conversación, Javier Oliva. Como siempre se queda la pregunta, ¿qué será de Theresa May los próximos días? Siempre tomando decisiones. ¿Y dónde está Boris Johnson, el secretario el ministro de Relaciones Exteriores? Nadie sabía dónde estaba. ¿Dónde van a quedar todos estos grandes personajes? Para empezar, se peina igual que Donald Trump. Ya. Pues sí, pero se fue a peinar y nunca regresó, nadie sabe dónde está. Creo que ya había aparecido. Yo sí, mi pronóstico es que en poco, digamos un par de meses, quizá 3 máximo, se pueda llamar a elecciones extraordinarias en el Reino Unido, porque la fragilidad del gobierno de Theresa May es de tal magnitud que incluso, por ejemplo, líderes políticos como Sadiq Khan, que es el alcalde de Londres, ha cobrado una fuerza política muy importante. ¿Mayor? Sí, exactamente. Y ahí es donde yo creo que están estas llamadas a la participación política, ya no solo entre laboristas y conservadores, sino también en políticas que tienen que ver con asuntos fundamentales como la migración, como el libre comercio, que no necesariamente tienen que ver con los arquetipos ideológicos a los que están acostumbrados en el Reino Unido y en Europa en general. No, bueno, mira, mientras ellos se peinan como Donald Trump, mejor aquí nosotros no nos peinamos. Eso es todo. Gracias, querido Javier Oliva, te mandamos un gran abrazo. Estoy pendiente, muchas gracias por el espacio. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Qué les parece este programa? ¿Cómo ven la discusión del Brexit, de las elecciones, de nuestro taller para llenar boletas? De la migración vamos a hablar durante la próxima hora justamente de estas discusiones pues que se están dando en términos de esos no son míos y eso a mí no me toca y yo por qué y todas y una discusión que parecería que con el paradigma de los derechos humanos y de la ayuda humanitaria ya la cooperación internacional ya lo habríamos superado y claramente todavía hay mucho que discutir. Muchísimo que seguir discutiendo. Gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros. Hay un montón de mensajes. Ahora sí será difícil leerlos todos. Hemos intentado leerlos más que se puedan en el taller. Seguiremos compartiendo. Un abrazo para Miguel Ángel Gemirán, para Pablo Extinto, para R. Guillermo, para Juan R. Marín, que justamente nos deja la pregunta y bueno, ¿y si hay el megafraude qué? Es que yo creo que eso es algo que brinca un poco el taller de llenar la boleta, pero que tenemos que atender de todas maneras. Yo creo que mañana podemos seguirlo discutiendo, porque va para todos lados, ¿no? Pero preguntas, muchas preguntas. Es que está complicado. Si rebasa en cierta forma nuestras atribuciones. Lo de la boleta, o sea, lo que uno puede hacer llenando la boleta es lo más, o sea, lo que podemos hacer, digamos, desde el taller, ¿no? Y más bien, yo creo que mañana y el jueves nos dedicaremos a funcionarios de casilla. Eso. Si usted es funcionario, ¿cuáles son las dudas? Ya llegó alguna de Adriana Sánchez, seguiremos platicando. Por lo pronto nos vamos a la tercera hora de Primer Movimiento. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Gracias a nuestros amigos de TV UNAM que nos regalaron yogurt y tecito para esta mañana de gastritis extrema. Yo no tengo nada. Ahorita vamos. En TV UNAM estamos en el canal 120, en el 20.1. En Radio UNAM estamos en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Sí, bueno, y seguimos con esta tercera hora de Primer Movimiento, que está ligada a varias de las primeras, terceras, cuartas, quintas horas de la semana pasada, porque el tema de la migración y las crisis humanitarias va a ser uno de los ejes de esta tercera hora. Para seguirlo conversando, sin duda. Temas complicados, pero para todos ellos muchos comentarios, y agradecemos a los que se han dedicado a hacer comunidad con nosotros. Sepan que los leemos a todos y los escuchamos a todos. A veces no nos da tanto tiempo de transmitir absolutamente todos los mensajes y todas las llamadas, pero sí los llevamos en nuestros corazones. Por ahí, para el que dijo, no, ya vi que me traicionaron y el corazón, ahora por eso... le mandamos un abrazo a todos los que hacen comunidades. Es un abrazo parejo y grandote. Vámonos a Poesía Necesaria para que sea todavía más grandote ese abrazo. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Juana Inés, de esa poesía necesaria. Poesía necesaria, y bueno, pues en este momento de tomar decisiones y de elecciones viene a la mente Robert Frost, y no por eso de que las buenas, no por aquel poema de que las buenas bardas hacen buenos vecinos, sino por un texto que a mí me parece mucho más afortunado, que ha tenido muchas traducciones, una de Agustí Bartra, pero esta que no consigna, que pone el poeta Luis López Nieves en su página de internet, pero que no consigna de quién es la traducción, a mí es la que más me convence. Y bueno, pues de Robert Frost, El camino no elegido, y después vamos a escuchar en bandoneón, porque no puede uno hablar de caminos que se bifurcan sin volver a Borges de alguna forma, en bandoneón, La última curda. Robert Frost, El camino no elegido. Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo, y apenado por no poder tomar los dos, siendo un viajero solo, largo tiempo estuve de pie, mirando uno de ellos tan lejos como pude, hasta donde se perdía en la espesura. Entonces tomé el otro, imparcialmente, y habiendo tenido quizá la elección acertada, pues era tupido y requería uso, aunque en cuanto a lo que vi allí, hubiera elegido cualquiera de los dos. Y ambos esa mañana yacían igualmente. Había guardado aquel primero para otro día. Aún sabiendo el modo en que las cosas siguen adelante, dudé si debía haber regresado sobre mis pasos. Debo estar diciendo esto con un suspiro de aquí a la eternidad. Dos caminos se bifurcaban en un bosque, y yo tomé el menos transitado. Eso fue toda la diferencia. Primer movimiento. La mesa del día. Una crisis humanitaria es aquella situación de emergencia que amenaza la salud, la seguridad o el bienestar de una comunidad o grupo de personas de un país o una región y que son provocadas por guerras, conflictos armados, desastres ambientales, terremotos o huracanes, entre otros. En los últimos años, las crisis humanitarias se han incrementado alrededor del mundo. Entre algunos ejemplos están los miles de desplazados de Siria y África hacia Europa o la separación de familias migrantes en Estados Unidos. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, hay más de 250 millones de migrantes en el mundo. Para atender las crisis humanitarias, la ONU solicitó para este año una cifra récord de $22.500 millones, con las que espera brindar atención a 91 millones de personas.
Sin embargo, el organismo internacional estima que el número de personas que requieren asistencia humanitaria supera los 136 millones en 26 países. Vamos a platicar sobre esto de la crisis humanitaria, de qué hablamos cuando hablamos de ella, cómo se manifiesta, cuáles son las diferencias en distintas partes del mundo y cuáles son los temas comunes. Para ello nos acompaña José Nipen. Ella es maestra en Relaciones Internacionales, especialista en temas de derechos humanos y migración, investigadora del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad en Fundar. Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo entendemos esta crisis migratoria, digamos? ¿Cómo le quitamos ese estatus como de lugar común y le vamos dando otra dimensión? Pues si nos referimos a lo que, bueno, en las últimas semanas ha estado sucediendo, ¿no? Uh-huh. Con los niños migrantes detenidos por Estados Unidos y separados por sus familias, creo que es muy importante ubicar ese tema bien y entender que ese sufrimiento que ahí se está causando en las familias de Centroamérica es sobre todo un tema de políticas migratorias, no tanto es una mala respuesta, por decirlo de manera sencilla, a una población que necesita protección, ¿no? Y en ese sentido es importante entender lo que pasa en sus países de origen. Creo que si hablaríamos, por ejemplo, de crisis humanitaria, tendríamos que voltear hacia allá y ver lo que pasa en sus países de origen. Pero si vemos lo que ha pasado en Estados Unidos con esta población, eso es algo causado por malas decisiones políticas. Entonces, no me gustaría allá utilizar la palabra crisis, ¿no? Pero más bien decir que es que es algo que se puede evitar tomando otro tipo de decisiones a nivel de los gobiernos. El tema de las fronteras, por ejemplo, en el caso de Europa, en la que transitan muchas personas que son acogidas por cuestiones humanitarias y al mismo tiempo contrastan con todas las medidas que los países toman para evitar que los síntomas, las apariencias de los hombres refugiados transgreda y lesione su vida cotidiana, digamos, tan pulcra, tan organizada en muchos aspectos. Pienso en países como Dinamarca, Holanda, Suecia, Suiza, Holanda, en la que hay mucha previsión sobre las personas que quedan en las bancas, que se aglutinan en las centrales de autobuses, en las centrales de trenes. Todo este tipo, ¿cómo funciona en relación con la vida cotidiana de centros tan visibles en el orden internacional como los países europeos, por ejemplo? Pues un poco lo que creo que tendrían en común, bueno, no sé si estoy respondiendo bien a tu duda, pero Europa y Estados Unidos es que son países de destino que tienen, y lo complicado de Europa es, la forma en que funciona la Unión Europea, ¿no? Porque efectivamente muchos refugiados y migrantes viajan a Europa. De hecho, sí es importante decir que muchos refugiados, por ejemplo, de Siria, no están en los países directamente al lado, ¿no? Ahí es donde llegan primero y esos son los países que tienen que son quienes primero brindan la protección o la asistencia humanitaria y después, pues es lógico, ¿no? De alguna manera que las personas buscan una mejor vida y deciden ir a Europa o Estados Unidos. Lo que pasa en Europa es mucho, pues, en las fronteras de Europa donde se ven más los problemas, ¿no? Y donde se da esa dinámica de tráfico de personas, de los países que no quieren, pues, recibir ya los barcos, por ejemplo, en el Mediterráneo con migrantes rescatados, etcétera. Entonces, pero por ejemplo, también estamos hablando en esta región de Centroamérica, México, Estados Unidos es una dinámica muy distinta, pero a la vez lo que tiene en común es que Estados Unidos es el lugar donde todo el mundo quiere llegar, pero también es importante decir que no es el único lugar donde van las personas que realmente están huyendo de situaciones ya de violencia, ¿no? Porque también hay personas que buscan asilo en México y en Costa Rica. No sé, creo que a lo mejor tu duda era un poco distinta, pero es que también creo que es un poco difícil
comparar en ese sentido nuestra región con otras, pero tiene eso en común al menos, y creo que también es muy importante hablar de las diferencias, ¿no? Claro. ¿Qué fue lo que cambió, José Nipen? ¿En qué momento cambiamos de discurso, de un discurso, o nunca cambiamos y la percepción es lo que está equivocado? Cambiamos de un discurso de apoyo, de asilo, de responder como organismos internacionales o como comunidades internacionales a este tipo de conflictos, y en qué momento se volvió popular, digamos, se volvió conveniente políticamente hablar mal de los migrantes y reforzar políticas migratorias tan inhumanas como las de Austria, las de Hungría, las de Estados Unidos. Pues es difícil, yo creo, que identificar bien un momento, pero sí es cierto que, por ejemplo, en el marco de las Naciones Unidas, ahora hay una discusión sobre unos nuevos instrumentos que se supone que deben regir los temas de migración y asilo, que son que se van a llamar pactos mundiales, un pacto mundial sobre refugiados y un pacto mundial sobre migración. Esas iniciativas han surgido justo como respuesta, sobre todo a la situación de África, Medio Oriente, Europa, ¿no? Que se volvió pues muy complejo en más o menos 2015-2016. Entonces en 2016 se hizo una cumbre muy grande en Nueva York, y donde se anunció que se van a hacer estos dos pactos, que son declaraciones entre los países, y ahí se reflejan todas esas discusiones y discursos que tú mencionas, ¿no? De países que no quieren, que de algún modo no quieren verse como políticas que están en contra de la migración, o que no quisieran proteger a refugiados, pero al mismo tiempo en las negociaciones internacionales no están proponiendo nada nuevo, y las negociaciones se están viendo como muy complejas. Y ahí se ve, por ejemplo, esas posturas que mencionas de Hungría, pero se ve, por ejemplo, que Estados Unidos de plano se salió de esa negociación, ¿no? Se ve más abiertamente esas posturas en contra de la solidaridad internacional con los migrantes y refugiados, ¿no? Y es algo que creo que de alguna manera sí se ha vuelto más abierto en los últimos 2-3 años tal vez, pero que de algún modo creo también que siempre ha existido, ¿no? De alguna manera a lo mejor no le poníamos atención. Y lo que pasa también en México, y para regresar un poquito a nuestra región, si me permiten, claro. Pasa un poco lo mismo, por ejemplo, en México, cuando en 2014, también causado por un problema realmente de Estados Unidos y no de México, ¿no? Porque en 2014 llegan muchos niños de 3 países centroamericanos al sur de Texas, y en respuesta a eso México empieza a implementar una política pues disuasiva y de detención y deportación que le ha llamado el programa Frontera Sur. Se ve un poquito que ahora puede volver a pasar algo así por un problema de Estados Unidos. Se presiona a México para tomar ciertas decisiones respecto a su política de migración y asilo, y en realidad es una respuesta, creo que, o sea, en ese tipo de momentos, lamentablemente, lo que hemos visto es que los gobiernos muestran, pues toman decisiones que a muy corto plazo parecen soluciones, pero no lo son, porque es lo más fácil de hacer y políticamente creo que es conveniente, ¿no? ¿Cómo qué soluciones? Pues en el caso, en el 2014, en México era implementar el programa Frontera Sur, que básicamente consistía en hacer más detenciones y más deportaciones de personas que habían entrado de manera indocumentada a México, principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador. Y esas políticas como de muros, ¿no? O de obstáculos, que pueden ser físicos o no, en realidad no logran lo que se anuncia, lo que se dice que son sus objetivos. Lo que se dice que son sus objetivos es disuadir o desincentivar que las personas vayan
a México, o a Estados Unidos, o a Europa, ¿no? Pero en realidad los problemas están en los países de origen, y si no se trabaja ahí, solamente, pues no logran ese objetivo. Creo que estaría mal planteado desde el inicio, ¿no? Pero no logran desincentivar de que las personas salgan de sus países y buscan mejorar sus vidas. Pues en ese sentido, ese tipo de políticas o medidas, que también es en parte lo que sucede ahora con los niños en Estados Unidos, son como que aparentan hacer algo, pero no logran nada en el fondo. Y además, bueno, en el caso de ahora con los 2,000 niños separados de su familia en Estados Unidos, honestamente yo creo que también hay otro objetivo que nos está diciendo, que es como castigar de una manera ya muy dura a las personas por haber tomado la decisión de intentar llegar a Estados Unidos, ¿no? Más allá de lo que se dice, que es que ojalá piensen en otras opciones, como desincentivando su decisión de emigrar o de salir de sus países, creo que hay algo como más oscuro ahí, ¿no? En este caso. Pero a lo que me refiero de medidas que se han tomado tanto en Europa y en Estados Unidos, pero incluyendo en México, como el programa Frontera Sur, son cosas que no son efectivas, pero que a corto plazo se presentan como una solución, ¿no? Sí. Pero no lo son. Ayer como en dos grandes planas, el New York Times publicó una serie como de consultas entre distintas oficinas de inmigración en las que sin quitar el acento sobre el tema de la tolerancia cero, quedó en evidencia la imposibilidad de tramitar todas las detenciones de hispanos que están en tránsito, y que incluso en El Paso, Texas, transmitieron la conferencia de prensa que estos padres hondureños señalaron porque todavía no pueden reunirse con sus hijos, y el apoyo que hizo el ejército para dar infraestructura para que puedan estar separados temporalmente padres y hijos mientras se llevan a cabo las declaraciones para que sean culpabilizados, los procesos que impiden, que no permiten que los niños sean separados de sus padres. Se separó todo en las oficinas de migración ayer. ¿Cómo ve esto, doctora? Esta situación. ¿Te refieres a de que ya se dijo que no se va a seguir separando las familias, pero ahora se van a detener juntos? Sí, justamente, juntos, ¿no? Si ellos se llevan a juicio, se tienen que separar por ley los niños de los padres. Pero detuvieron los juicios para no separarlo, pero no tienen opciones. En algunos casos, en El Paso, se les levantó el acta para que lleguen a declarar cuando puedan, agosto, septiembre, por su propia voluntad, y declaren su condición de inmigrante, cosa que provocaba mucha risa entre los cartonistas del New York Times ayer, ¿no? Sí. Lo que yo entiendo de lo que pasa ahí en este momento es efectivamente, bueno, hay un tema de que el gobierno estadounidense presenta esta política como si no tuviera otra opción, ¿no? Incluso como si estuviera protegiendo a los niños, ¿no? Separándolos de sus familias. Ese es como el argumento legal, ¿no? Diciendo, pues estamos implementando las leyes, lo tenemos que hacer, porque en el momento que los padres van a un juicio penal, pues los niños tienen que estar en otro lugar, bajo custodia del Estado, supuestamente bien protegidos, que no es cierto, ¿no? Pero ahora entonces, con la nueva medida que anunció Trump, pues está diciendo que no lo va a seguir haciendo. Sin embargo, incluso antes de mayo, cuando se anunció lo de tolerancia cero, se separaban familias, a lo mejor no todas, pero sí un gran número de familias también terminaban separadas porque sus padres eran procesados penalmente. Ahora lo que se decidió por un tiempo, que son los últimos 2 meses, es que todas las familias iban a pasar por ese proceso y todos los niños iban a ser separados. Ahora se volvió un poco a lo de antes, que es lo que yo entiendo. Entonces, en muchos casos los niños todavía van a ser separados y en otros casos no, y van a estar detenidos con sus padres. Y ahí esto... lo que va a pasar en cada caso para mí es muy difícil entenderlo, y me guío como por lo que dicen las organizaciones que ayudan allá a los niños y a las familias, ¿no? Y ellos dicen, pues es un poco como un regreso a lo que pasaba antes, donde los niños igual estaban detenidos, algunos con sus familiares y otros sin sus familiares. Y eso tampoco es algo que deberíamos de aceptar.
¿no? Entonces, en ese sentido, lo que entiendo es que estamos regresando un poco a la situación de antes de mayo. No me refiero a antes de Trump, ¿no? Me refiero a antes de hace 2 meses. Entonces, lo que se anunció no es realmente de mucha ayuda tampoco, ¿no? Y por otro lado, hay un problema de que no es claro lo que va a pasar con los 2,000 niños que ya fueron separados de sus familias. Ya se dijo que unos 500 fueron reunidos, pero en realidad es muy difícil ver en cada caso lo que están haciendo. Y lo que parece ser es que están improvisando mucho y todas las consecuencias que eso puede tener. Claro, pero ante esto uno se pregunta qué pasa con la comunidad internacional, porque cuando dices, José Nipen, hay que atender a los países de origen, pues la respuesta de Donald Trump, del gobierno de Donald Trump, ha sido, es problema de ellos, es problema de Honduras, es problema de El Salvador, es problema de todos aquellos países que están en tal estado de ingobernabilidad y de violencia que, bueno, pues la gente tiene que salir. Entonces, ¿cómo entender, o sea, cómo contraponer estos discursos de la comunidad internacional y del problema de todos, porque termina siendo un problema a nivel mundial, contra, pues, no son míos y no es mi problema? O sea, porque esa es la tensión de dos discursos que está en juego todo el tiempo. Sí, yo coincido totalmente, ¿no? Pero yo creo que se tienen que hacer 2 cosas. Por un lado, se tienen que cambiar las políticas duras de detener a los migrantes, que es algo que también, más allá de, creo que es utópico pensar que vamos a acabar con la migración y con la situación de los refugiados. Pero tampoco querríamos acabar con la migración. La migración es parte del lo que son los seres humanos, ¿no? Son las 2 cosas que tú dices. Por un lado, sí tenemos una responsabilidad internacional de ayudar a los países de origen, en este caso, por ejemplo, el norte de Centroamérica, ¿no? Lo que no ayuda en esos casos es, por ejemplo, lo que también conocemos muy bien en México, es apoyar políticas que son de responder la violencia con violencia. Y eso es algo que ha pasado también en Centroamérica, ¿no? Y lo que entiendo ahora es que también Trump en el presupuesto de este año ha anunciado que ya no quiere ayudar con asistencia financiera técnica a Centroamérica, pero lo que yo entiendo también es que el Congreso de Estados Unidos pudo frenar esa decisión hasta cierto punto, ¿no? Entonces, pero sí es importante ver cómo se apoya y si se apoya a políticas de mano dura o se está apoyando a políticas de desarrollo de esos países. Y entonces ahí creo que se tienen que cambiar cosas, pero también se tienen que cambiar a corto plazo se puede cambiar cosas en las políticas migratorias de asilo. Y ahí, por ejemplo, se puede, en el caso mexicano, porque es el que conozco mejor, perdón, no es porque quiero cambiar de tema, pero es el caso que conozco mejor, también detenemos a la mayoría de los migrantes, familias y niños que entraron al país de manera indocumentada, pero hay otras, y también nos presentamos esa política como si no hubiera otra opción, que no es cierto. Se puede implementar alternativas a la detención, así se ha llamado como entre los expertos. Se puede mejorar el sistema de asilo, ¿no? Se deben de eliminar la práctica de detener niños, ¿no? Y familias, y son cosas que se pueden hacer y no es necesario que todos terminen en estaciones migratorias como si no hubiera otra opción, ¿no? Pues eso a corto plazo México también lo puede hacer, pero también deberíamos de voltear a Centroamérica, entender lo que pasa allá, que tampoco en México hemos hecho esa tarea, ¿no? Hemos volteado mucho a otros lados y muy poco a nuestros vecinos directos, ¿no? Del sur. Y entonces tiene que trabajar siempre sobre esas 2 pistas. Y la comunidad internacional está un poquito en la misma tendencia de no hacer un esfuerzo de entender los problemas estructurales detrás, porque requieren soluciones también a mediano, largo plazo, que políticamente son muy difíciles como de defender ante un electorado, por ejemplo, ¿no? Entonces por eso nunca se hace. O se hace o no se cambia, no se trabaja sobre todas las pistas necesarias al mismo tiempo, ¿no? Es que es muy rentable decir aquí no entran y
o sea, es muy rentable políticamente, por desgracia, decir solo nos vamos a ocupar de los nuestros, ¿no? Porque hay esta idea de precariedad y de lo que le des a un inmigrante, lo que le des a un refugiado, me lo vas a quitar a mí, en términos de impuestos, de recursos. Eso es el discurso, sí, claro. Eso sí es justo lo que pasa. Por ejemplo, pensando en por qué México implementa una política tan dura hacia los migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, o sea, podemos solo especular sobre sus motivos, pero bueno, lo que yo siempre he pensado es que haciendo esto, que es muy en interés de Estados Unidos, que México lo ha hecho incluso en años previos a Trump, esperamos ganar algo en otro campo, ¿no? Yo creo que México lo que espera es a lo mejor un mejor trato hacia los migrantes mexicanos en Estados Unidos o quién sabe qué otras cosas, pero haciendo eso se espera ganar en otro terreno, ¿no? Y creo que eso es muy difícil, es jugar con vidas humanas, pero yo creo que así ha funcionado. ¿Quién se ocupa? Porque hablabas de alternativas a la detención en México, José Nipen, que se haga, que no se criminalice, que no se detenga a los niños. ¿Quién está haciendo estas tareas? ¿A quién le correspondería, digamos, en términos institucionales y gubernamentales? ¿Y quién lo está haciendo en realidad? Porque sabemos de instituciones y de organizaciones no gubernamentales que están haciendo esto. Exacto, sí, son varios actores, ¿no? En México, en el caso, por ejemplo, de niños, por ley lo debería de hacer el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y el Sistema Nacional DIF, ¿no? Deberían, sobre todo a partir de 2014, que se aprobó una ley de protección a niñas, niños y adolescentes, que tiene un capítulo sobre mi infancia migrante. Ahí se estableció que quien determina el interés superior del niño, que así es el término en derecho internacional de los derechos humanos, quien determina eso en México, incluso de niños migrantes, es el DIF y no el Instituto Nacional de Migración. Entonces, sin embargo, hasta la fecha el Instituto Nacional de Migración sigue teniendo niños en los centros de detención, que son las estaciones migratorias, ¿no? Entonces, por ley es el sistema DIF en México, por ejemplo, que se tendría que ocupar de los niños migrantes, pensando en que esa es la institución que protege la niñez mexicana y extranjera, y pero no lo la hace. que sea. Pero no lo hace. En la práctica, si no lo hace bien, existen esfuerzos de coordinación entre el Instituto Nacional de Migración, el DIF, y organizaciones de la sociedad civil también que están impulsando que se dé esa respuesta que por ley ya debería de existir, pero hasta, por ejemplo, estuve revisando justo para esta entrevista las cifras del Instituto Nacional de Migración. Por ejemplo, en 2016 todavía Migración detuvo a casi, 40,000 niños extranjeros, ¿no? Y en 2017 fueron menos, pero eso corresponde con un cambio en el flujo en general, ¿no? De que fueron menos, incluso adultos, ¿no? Los que Migración detuvo. Pero todavía estamos hablando de 18,000 niños, y en este año, en los primeros 4 meses, estamos hablando de casi 10,000 niños que están en estaciones migratorias, cada uno o sea, es muy difícil saber cada uno cuánto tiempo esté. La mayoría está por estancias cortas de varias semanas y después es deportada, ¿no? Pero es difícil saber qué pasa en cada caso, pero eso es porque el DIF dice que no ha podido responder a esa nueva ley, acogiendo los niños en sus centros, ¿no? Yo creo que hay organizaciones que se dedican a monitorear la situación en las estaciones migratorias, que no incluye, que es donde nosotros no estamos incluidos, pero por ejemplo hay organizaciones que también es muy interesante en el sentido, un informe de un consejo ciudadano, donde están organizaciones monitoreando lo que hace el Instituto Nacional de Migración, es el Consejo Ciudadano del Instituto,
Ellos han hecho una misión de monitoreo en las estaciones migratorias y ellos han estado viendo todavía, hasta recientemente cómo ha estado la situación adentro y si hay niños o no hay niños, y ellos dicen que sí, que hay los niños dentro de una estación migratoria pueden también estar separadas de sus familias, que estén en otro espacio, porque por ejemplo solo dejan a los niños muy chiquitos con sus mamás, ¿no? Pero y ahí puede ser que haya una persona del DIF dentro de la estación migratoria, pero esa no era la idea de la ley de 2014. No, la idea es que no estuvieran en las estaciones migratorias los niños. Y si no, para mantener la familia unida, eso significa que no que tienen que estar detenidos juntos, pero que tienen que estar en libertad juntos, ¿no? Y que simplemente en otro tipo de alternativas que pueden ser, pues no sé, por ejemplo, albergues de puertas abiertas del DIF, que existen pocos, pero también puede haber otros mecanismos de que las personas vivan en libertad y que vayan a reportarse cada cuánto tiempo en las instituciones correspondientes, ¿no? De migración, si es necesario para dar seguimiento a su proceso de regularización, por ejemplo, ¿no? Migratoria. Esas son las alternativas que se podrían implementar, que las propuestas las conocen muy bien justo las organizaciones y las están tratando de implementar con el gobierno mexicano, pero que ha sido muy difícil. Pero ha habido, por ejemplo, proyectos pilotos donde algunos niños están siendo asistidos por organizaciones de la sociedad civil, pero es caso por caso. Y todavía no ha sido una política tal cual que afecta a ese grupo que acabo de mencionar de miles de niños que siguen en las estaciones migratorias. Claro, es que ha ganado muchísima prensa el caso de Estados Unidos y nos indigna y se le ha dado mucho seguimiento y ha sido muy ostensible, pero en México pasan situaciones similares y están toleradas, digamos, socialmente. Y poco conocidas, porque no es exactamente lo mismo lo que hace México que lo que hace Estados Unidos, sí hay que decirlo, pero son cosas que si México, por ejemplo, yo lo pensé mucho la semana pasada cuando México, el canciller, ¿no? Videgaray, hizo una conferencia de prensa y se pronunció sobre rechazando lo que pasaba en Estados Unidos. Yo pensaba, claro que hay que rechazarlo, pero si México, el gobierno mexicano quiere ayudar, pueda hacer cosas a nivel interno, que no lo está haciendo, no se entiende muy bien por qué no lo está haciendo, y no se conoce ampliamente qué está sucediendo, ¿no? Que me parece bastante grave también eso. Y que no es nuevo porque ha sucedido desde hace varios años, y en ese sentido no es algo como una crisis humanitaria en ese sentido para nuestro país, porque creo que también es necesario decir eso. Somos un país que puede recibir migrantes y refugiados. No tenemos, como en algunos países, un porcentaje de más de 10% de nuestra población que es inmigrante o refugiada, que tampoco es pretexto para decir que ya no caben o algo así, pero es lo que se ha manejado, por ejemplo, en Estados Unidos o en la Unión Europea como argumentos, ¿no? En México estamos lejísimos de una situación así. Viven menos de 1% de la población de extranjeros en México y refugiados reconocidos como tal son unos cuantos miles de personas. Y somos un país grande y tenemos ciertos problemas también económicos y de inseguridad, pero si las personas deciden que quieren estar aquí, México debería poder recibirlos. Lo que sucede es que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se aprobó en el Diario Oficial en 2014, apenas un año después, se aprobó en los estados. Pero justamente el aspecto normativo tiene que sustentarse en una ley general y el DIF y la Secretaría de Salud no pueden hacerlo, ni tampoco la Procuraduría, porque contradice a la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. Por eso no puede custodiarlos ni puede hacer nada por ellos. Por eso ese vacío legal. No hay manual de procedimientos, no hay nada que lo sustente, ¿no? Pues sí, yo coincido con tu diagnóstico, pues, en ese sentido, pero a la vez creo que es necesario siempre pensar
si es cierto o no que no lo pueden hacer, o si faltó voluntad política para que pasara, ¿no? Porque yo creo que bueno, de algún modo en México ha pasado mucho eso de que cuando se aprueba una nueva ley, pues pasa tiempo para que se implemente bien, y yo creo que las organizaciones están en eso, ¿no? Como monitoreando la implementación de esa ley. Algo que también ha faltado en ese sentido es que la ley de migración se tiene que armonizar, como que todavía la ley de migración no se adapta a lo que establece la ley que mencionas de protección a la niñez, que se aprobó en 2014. Porque en ese sentido tenemos ahora dos marcos normativos que se contradicen, porque la ley de migración todavía permite al Instituto Nacional de Migración detener a los niños, pero la ley y se tiene que armonizar en ese sentido para que también no haya, digamos, confusiones entre las instituciones sobre qué se tiene que hacer en casos de niños migrantes. Y eso es algo que el Congreso no ha hecho en estos en los últimos 2-3 años, ¿no? Sí, tiene que ver con que a nadie le ha interesado regularizarlo también. Muchísimas gracias, José Nipen de Fundar, por platicar con nosotros esta mañana. Evidentemente el tema no se agota y bueno, pues nos sigue ocupando y nos sigue preocupando. Muchísimas gracias, y habrá que ver en el próximo sexenio cuáles son las propuestas y cómo podemos darles seguimiento y vigilarlas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bonito día. Gracias, igualmente. Okay. Primer movimiento. Y está con nosotros en la línea justamente Omar del Ángel, que escribió Obstinación de un migrante sin rendirse. Omar del Ángel, cuéntanos, bueno, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros, y cuéntanos qué es lo que se narra en este texto. Sí, hola, muy buenos días, gracias por el espacio que me están dando. Mira, es una narración coloquial, muy coloquial, es un personaje principal que soy yo, el mismo que lo narra. Es sobre los puros intentos que se dieron lugar para poder cruzar hacia los Estados Unidos ilegalmente. De eso en sí trata el libro. ¿Y cómo fueron estos intentos? Fueron unos intentos, a más de 30 intentos en el transcurso de 2 meses. ¿Más de 30 intentos? Más de 30 intentos en el transcurso de tan solo 2 meses, después de una reparación ahí en la Cosari de García, Sonora. Tomé la decisión porque estaba a 1 hora de Agua Prieta y de Douglas, y tomé la decisión de querer brincar por la cuestión económica. Entonces, lo hice en 2 meses, me obstiné, por eso se llama obstinación de un migrante, y sí fue un poquito sufrimiento, aventuras, odiseas. ¿En qué año fue esto? En el 2007, en la era de Calderón y de Obama. En el 2007. ¿Y por el lado de Sonora? Por el lado de Sonora hasta Tijuana, lo intenté, desde Agua Prieta hasta Tijuana. ¿Qué dificultades justamente enfrenta un migrante obstinado como el que describes, Omar? ¿Qué dificultad? Bueno, en primer lugar, sí, hay muchas, ¿no? Bueno, a mí, por lo particular, no me tocó tanto eso de los Zetas ni nada de eso. Apenas estaba emergiendo ese asunto de la organización criminal. Pero sí de policías mexicanos, de que te transan, de que hay muchas historias, ¿no? En particular a mí, pues yo lo intenté casi olvidándome, de la cuestión económica. Yo ya quería llegar por un ego. Antes a mí se me olvidó, ¿no? Yo me enfrasqué en un sistema de aferramiento para poder lograr el cometido. Y sí, por el altar, más que nada, en un capítulo narro que está muy pesado ahí en el altar Sonora. De hecho, yo lo describí como el infierno, porque la temperatura está a 50 grados centígrados y de noche está a -0. Hubo unos detalles muy tremendísimos, porque nos encontramos a unos burreros, sí saben más o menos,
o me explico sobre el sí, asunto del burrero. Sí, pero para los cuéntanos, que no, sí. no conocen el término, sería interesante, cuéntanos. Ok, bueno, los burreros les dicen ahí, bueno, lo conocía porque yo también ignoraba el asunto, son los que transportan en su espalda unos bultos de droga o de marihuana. Y el guía, para evitarlos, pues abrió la ruta, ¿no? Y esto provocó un alargamiento de días para llegar al punto donde espera un carro y ya se levantan rumbo a los Estados Unidos. Entonces ahí fue el sufrimiento más grave más grande que tuve ahí, porque fueron 8 días en el desierto. A los 5 días se nos acabaron la comida, el agua, y a los 8 días exactamente todo el grupo lo agarró la mira. Entonces se fue al fracaso ese intento. A mí en lo particular se me rompieron las suelas de los tenis, me picaron las hormigas, me dio un tipo de la cuestión urinaria, una infección urinaria. Claro. Me dio un tipo de como embolia, me estaba dando en el mentón. Fue algo crítico en esa situación que tuve. Omar, de ahí lo importante de que cuentes tu historia y de que no solamente las historias de los migrantes se queden en números, sino que también conozcamos sus nombres, sus perfiles, las enfermedades, las dificultades y también los amigos que vamos encontrando en un camino como todas las reflexiones que hacemos. ¿Cuál fue quizá la experiencia más importante que relatas en este libro tuyo? Híjole, es que yo creo que lo importante es desde que salí, ¿no? De mi casa. Yo creo que todo engloba la importancia desde a qué objetivo yo quería llegar, pero sobre todo la situación, lo más importante para mí en lo particular era salir vivo del altar. Eso fue lo más, porque así va comenzando la historia, ¿no? Entonces, obviamente, pues yo regresé a la ciudad de Tula y se me metió la chispita de volver a regresar, porque yo no me quedé con las ¿cómo se dice? Conforme. No me conformé, sino dije, yo tengo que llegar. Es lo que yo vuelvo a reiterar, el ego, ¿no? El ego personal, ya olvidándome de lo económico. Y también las tipos de amistades, porque ese capítulo conocí a un chavo que se llama Jeremy, bueno, así se puso él, no sé. Y ahí sí no emití su nombre ni nada. Y al grupo nos sacó, gracias a él, yo estoy vivo, la verdad. Yo creo que es lo más importante del libro, aparte de otra amistad que tuve. ¿Y dónde se puede leer este libro? Tienes un Facebook, Obstinación de un Migrante. Así es, Obstinación de un Migrante sin rendirse, y Omar del Ángel, entre paréntesis, tú el artesano. ¿Y se pueden leer fragmentos del libro? ¿Perdón? ¿Se pueden leer ahí fragmentos del libro? ¿Cómo Todavía se puede? no he subido fragmentos, nomás es la pura reseña del libro, pero sí, en eso estoy para postear algunos capítulos próximamente, porque ahorita próximamente voy a tener una galería de arte, entonces importante. También ando de aquí para allá. Oye, Omar, una pregunta, ¿qué pasa con otros textos de otros migrantes que buscan no solamente lectores, sino también encuentro de historias? ¿Has platicado con otros jóvenes o adultos que han migrado y que han escrito también sus propias experiencias? ¿Se reúnen, charlan de lo que ha pasado? En eso estoy buscando a la gente, porque creemos que les da un poquito de pena o están cohibidos sobre ese asunto, porque es algo fuerte, porque se involucran muchas personas, ¿no? Desde los coyotes, policías mexicanos, etcétera, se involucran demasiadas personas. Claro. Y como que no llegan a lograr a ya escribirlo, nada más lo tienen en mente, y he platicado bastante por teléfono en algunos aspectos, sobre todo en Estados Unidos. Impactó con un radiolocutor que me dio la oportunidad de poder mandar libros para Estados Unidos. Sí. Y se identifican demasiado con las experiencias que yo escribí.
No, sin duda es un libro importante para los que han pasado por esta experiencia y se identifican, pero creo que también es un libro urgente para los que no hemos a lo mejor atravesado una experiencia tan difícil como la de emigrar y sobre todo en este tipo de condiciones. ¿Qué le dirías a estos lectores que a lo mejor todavía no viven esta experiencia, pero que la van a vivir acompañados de tu palabra? Sí, claro, sobre todo pues tratar de evitar de que no lo intente, pues va a ser un poquito difícil. Mucha gente se pone el objetivo y le digas lo que digas, él lo va a intentar. Nada más un recomendable, pues no llevar dinero, o sea, no llevar dinero en efectivo, ¿verdad? Y evitar por completo el altar sonora. Para mí el altar fue un infierno total. Hay muchos que sí lo lograron pasar, pero es que depende de cada quien. Yo, en mi punto, sobre todo los migrantes, porque bueno, mi libro también lleva mensajes para jóvenes. Uh-huh. ¿Y cuál es el mensaje para los jóvenes? Pues que no desistan en un objetivo de su mente, ¿no? Si tienen un sueño, que lo logren, que se aferren sobre él. Van a pasar muchas dificultades sobre ese asunto, pero tienen que llegar. Y sobre la cuestión migrante, pues por lo menos que le den una leída, ¿no? O que escuchen una ponencia que he tenido en algunas partes. Ahorita, por ejemplo, voy a ir a Salamanca y a Irapuato en julio. Uh-huh. Y a muchos le atrae, porque sí es un poquito difícil la experiencia que yo tuve. Hay mucha gente que experimenta peores, ¿no? Como se caen del tren y regresan peor que a su país, ¿no? Sin un miembro, etcétera. Entonces es un poquito complicado, pero sí Claro, es una experiencia muy complicada, pero justamente hay que entender las razones por las que las personas deciden atravesar estos procesos tan complejos. No es nada más como, ay, no me gusta mi país, ya me voy, ¿no? Que es lo que hemos platicado a lo largo de estas semanas y por lo mismo admiramos tu experiencia, Omar. Así es, claro que sí, sobre ese asunto, pues sí, mucha gente, como en mi caso, no tuve la oportunidad de entrar, no sé si puede decir Times, pues sí, ¿verdad? Sí. Ahora, Omar, ¿usted ha vivido en Tula toda su vida? ¿Perdón? Usted es de Tula de Allende. Así es. Donde está, digamos, donde está la cementera, donde hay un equipo de fútbol importante. ¿Por qué quiso irse? Digamos, bueno, no hay unas grandes cifras de migración en Tula, digamos, ¿no? No es una zona tradicionalmente, digamos, la gente que llega de la Sierra de Hidalgo, que se va a Pachuca, sí busca una alternativa en la migración, pero digamos, lo que marca la estadística es que pues, hay poca inquietud de irse de una entidad como Tula. Son pocos habitantes, mucha gente se conoce, hay una comunidad, hay varias cooperativas. ¿Qué lo hizo, digamos, pensar en una aventura de tantos kilómetros? Bueno, de por sí soy medio de aquí para allá, entonces como que no, siempre me dice mi madre que ya hay que raíces en un lugar, pero siento que me atoro. Entonces, bueno, también no tuve la oportunidad de entrar a una paraestatal, ¿no? La refinería, entonces eso como que me cayó, aparte no terminé la carrera profesional, tuve hijos a corta edad, entonces todo eso se involucró en mi vida. Todo eso fue un conjunto, ¿no? De poder, pues sí, a los 23 años yo ya tenía 3 hijos, entonces, ¿te imaginas? Nadie me involucró ahí, ¿verdad? Ni el gobierno, ni nadie, más que yo mismo. Bueno, entonces, mira, es que justamente eso es lo que hemos tratado de descifrar entre todos, tanto en este programa como en otros espacios. ¿Por qué no hay apoyos justamente y por qué no hay oportunidades para todos los habitantes y para todas las habitantes de este país? Es una de las grandes preguntas, Omar. Admiramos tu experiencia y agradecemos mucho que hayas dejado un vestigio de la misma, igual que muchos otros migrantes que nos estarán compartiendo sus historias, sus nombres, y que no se quede esto nada más en una cifra. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te encontramos ya para despedirnos? Sí, ahorita todavía estoy en Tula, todavía no los distribuyo porque como soy independiente es un poquito difícil, es un poquito más difícil, y gracias por ese espacio podré llegar a otros, ¿no? A otros lados, claro, con la difusión que ustedes tienen, y muchas gracias la verdad por ese espacio para que me conozca la gente y en algunas escuelas me puedan invitar, me puedan hacer la ponencia, la conferencia pertinente. Ya hasta te están escribiendo, de una buena, Omar. No, muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Buen día y seguimos con música. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprovechemos este momento para despedirnos de todos los que hacen comunidad con nosotros y ya ir cerrando poco a poco este programa, Miguel Ángel. Bueno, pues ya nos despedimos. Gracias a todos por la participación. Gracias al equipo de TV UNAM y a todo el equipo de producción. Nos vamos a despedir con 25 años de Carmen París.
Ándele, pues con eso nos vamos. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en Radio UNAM y nos vemos de las 8 a las 10 de la mañana en TV UNAM. Gracias por hacer comunidad con nosotros. Aquí seguiremos. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. En el gesto algo de más, todo musa de mar y de sal. Tiene 25 años, siempre pregunta por qué y no para de opinar para ver los comentarios, para ver los comentarios. Regálame tus besos que queman, me enredan lo que falta y lo que se aleja. ¿Qué importa lo que hicimos si aunque me quieras te olvidarás de mí? Y hoy brindo por ti y brindo por mí. Se le empiezan a cansar esos ojos de tanto pensar y desnuda se sienta a fumar. Tiene 25 años, muchas ganas de gritar y de salir a bailar en los brazos de un extraño, en los brazos de un extraño. Que se van los pequeños momentos, los días sin tiempo, las noches sin sueño, los miedos ingenuos que a veces pudieron llegar a gustar. Porque se van las mejores palabras de amor, las mañanas, los dos en la cama, pensar en nada y habrá que esconderse como los demás. Regálame. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.